Nosotros habíamos hecho vaticinio de que las élites, cuando gobiernan para sus grupos, siempre los acontecimientos que se generan le producen dificultades en lo social. La crispación aumenta, en lo económico la mayoría se debilita, en lo político se parcializa la gente en contra de esos grupos elitistas. Y esos grupos elitistas dan su evidencia de que lo más importante para ellos son los sectores que han generado grandes riquezas a la sombra de los gobiernos, porque los grandes empresarios aquí han progresado a la sombra de los gobiernos. Desde los españoles a la fecha. Todavía cuando llegaron los españoles aquí, los aborígenes, había una clasificación de mando, pero que casi la mayoría de la población vivía en equidad. Claro, siempre hay un supremo que ellos lo emparejan con los supremos divinos, con el sol, con la luna, que ese goza del halago de casi todo el mundo, porque se considera el rey, el supremo. Pero esos gobiernos de élite siempre atraviesan por dificultades muy importantes y cosas raras y extrañas, la naturaleza lo golpea duro. Parece que no hay sinergia con la grandeza del universo. Porque la grandeza del universo genera una energía donde procura que los seres vivientes vivan en equidad, en armonía, en respeto. Pero las élites no procuran eso. Por eso entonces los huracanes los atacan. Los terremotos, los incendios de los bosques. El descuido a las necesidades de la población. El entregarse de lleno a los intereses de lo que representan, de los capitales, de los grandes capitales. En fin, hay una situación que no es muy agradable para la mayoría de la población y entonces la población que fue quizás engañada por una propaganda que pusieron en marcha de que con ellos sí que iban a vivir mejor, se han dado cuenta que es una estafa. Pero vemos un poquititico de cambio, por lo menos, y verán que es una simulación, lo van a ver que es una simulación. En este caso de esta tragedia que ha sucedido al país, se han preocupado enormemente por ir y acudir a los lugares donde el huracán ha producido destrozo, daños y dificultades para la población. Pero al pasar los días se van a dar cuenta que todo es un boom de propaganda y que en la solución se quedarán cortos. Recuerdo cuando el huracán George, para que sepan, cuando un pueblo se pone rabioso, para que se entienda, se pone rabioso porque no le dan la respuesta en el momento. Y el presidente Fernández, de entonces del PLD, visitó la región este y ya a mí me habían designado para encarar los problemas de las viviendas. Y claro, nos fuimos más lejos, apoyamos el saneamiento de las ciudades, apoyamos al mantenimiento y restablecimiento de la energía eléctrica y eso se lo comunicamos a los ministros de Obra Pública y de la CDE de entonces, de que estábamos apoyándolo, que si no había problema y nos dijeron que muy buena acción y que ellos se sentían contentos. Y la población hizo salir
al presidente porque entendían que todavía no habían empezado a resolver nosotros los problemas que ellos tenían. Porque estábamos en el proceso de abasto para empezar el plan de enfrentar los desastres que se provocados por el huracán George. El presidente salió y dijo, resuelve. Y debo informarle que a los 15 días volvió el presidente y lo recibieron como un héroe nacional. Porque ya habían encarado de una manera tan importante las dificultades que se habían generado en materia de vivienda, la pérdida de vivienda, la pérdida de los techos de la vivienda, la pérdida del buen desenvolvimiento por falta de energía eléctrica y la acumulación de todos los desechos que provocó el huracán en las ciudades. Y a los 15 días ya las comunidades habían retornado a la normalidad. Por un esfuerzo titánico que hicimos, y solo reconstruida más de 60.000 viviendas y construida nueva más de 4.000 en 45 días. Con un plan que le presentamos al señor presidente de entonces, de construir vivienda de 45.000 pesos, en ese entonces, que hoy sobrepasan los 500.000 pesos, de seguro. Bueno, son $400.000. 400.000 pesos de entonces eran alrededor de... El asunto que son casas que hoy costarían por encima de los 400.000 pesos. Hoy día, mucho más. Y en 45 días le hicimos con los ingenieros de las comunidades oriundos, de esas comunidades, con los maestros constructores de esas comunidades, por instrucción del presidente y con la asignación de los recursos que destinó el presidente, 100 millones de pesos, y que se administraron bajo la luz de Dios, con transparencia, con equidad y sin segregación. Y a cada quien que perdió su casa se le hizo su casa. Comunidades enteras se le hicieron sus casas, se hicieron barrios enteros. Además que estuvo involucrado para entonces en la supervisión de los trabajos el secretario de Estado, entonces hoy ministro, el cargo lo ocupaba el compañero Danilo Medina, que no cejó un centímetro, no cejó nada para empujar que se resolvieran los problemas de las comunidades al menor tiempo posible. Bueno, eso es lo que vale. La dedicación, la entrega y el respeto a las instrucciones del presidente. Si esos funcionarios que él tiene no respetan sus instrucciones y van a buscársela como toro para enriquecerse, mucho más rápido será la caída del actual gobierno.